Hola, en este video vamos a ver cómo resolver problemas de porcentaje mediante la regla de 3 simple. La regla de 3 simple nos permite resolver problemas de porcentajes donde habitualmente nos encontramos con 3 datos y una incógnita. Además, esta regla consta de 3 pasos: clasificación de datos, multiplicación cruzada y división. Vamos a ver cómo se resuelve a través de estos problemas. En un aula de 80 estudiantes, el 55% son hombres. ¿Cuántos varones hay en el aula? Para poder resolver el problema a través de esta regla de 3 simple, primero debemos clasificar los datos. Entonces, para eso lo vamos a hacer a través de esta tablita, donde vamos a clasificar a los que corresponden a números, a los que corresponden a porcentaje, los que representan un todo o los que representan una parte. Si nos fijamos en el problema, el primer dato que tenemos es que hay 80 estudiantes. Esto corresponde a la parte de números y corresponde a un todo, ya que representa la cantidad total de estudiantes. Luego tenemos el 55%, que va en la parte de porcentajes y representa una parte, ya que es solo una parte de los estudiantes. Luego dice la incógnita: ¿cuántos varones hay en el aula? Como eso es lo que debemos determinar, sabemos que corresponde a la incógnita. Y nos están preguntando por la cantidad de varones que hay en el aula, por lo tanto sabemos que representa un número y representa una parte. Y el tercer dato que tendríamos corresponde al 100%, ya que como hablamos de porcentaje y porcentaje viene de por ciento, o sea, viene de 100, ese es el tercer dato que tenemos de manera implícita. El segundo paso es la multiplicación cruzada. Como ya tengo organizada la información en esta tablita, debo fijarme cuál de estos números puedo multiplicar de forma cruzada. El x con el 100 no lo puedo multiplicar, ya que desconozco el valor de x, pero sí puedo multiplicar 80 por 55. Y el segundo paso consta de la división, ¿cierto? Entonces, el tercer dato que no he utilizado, que es el 100%, ese es el que va a dividir. Entonces, 80 por 55 es igual a 4400, ¿cierto? Y mantenemos el 100 que está dividiendo. Y ahora, para dividir, podemos utilizar la estrategia de los ceros, es decir, voy eliminando tanto ceros en el dividendo como en el divisor. Si elimino un cero en el dividendo, debo eliminar un cero en el divisor. Así que aquí puedo eliminar estos dos, luego los dos siguientes, y ya no puedo seguir eliminando ceros, por lo tanto me queda 44 dividido en 1, que eso es igual a 44. Entonces, la resolución de este problema es que hay 44 varones en el aula. Veamos otro problema. Yanara marcó 3 goles, que son el 25% de su total de tiros al arco. ¿Cuántos tiros al arco realizó? Clasifiquemos los datos. Tenemos nuestra tablita. El primer dato que nos aparece es que Yanara marcó 3 goles. Estos 3 goles, como bien dice el problema, representan el 25% de su total de tiros al arco. Entonces, con estos 3 goles sabemos que representa un número, pero que representa una parte, ya que ella realizó más tiros al arco. Luego tenemos el 25%, que va en la parte de porcentajes y representa solo una parte. Luego la pregunta que nos señala: ¿cuántos tiros al arco realizó? Eso corresponde a la incógnita, ¿cierto? Y nos está hablando de un número que representa una cantidad total. Y por último, el tercer dato, que sería el 100%, ya que representa un todo en la parte de porcentajes. El segundo paso es la multiplicación cruzada. Entonces nos fijamos en nuestra tablita qué número podemos multiplicar de forma cruzada. Y como se observa, podemos multiplicar el 3 por el 100.
Y luego el número que me quedó solito es el que va a dividir. Es el 25. Entonces, 3 por 100 es igual a 300 y mantenemos la división en 25. Y 300 dividido en 25 nos da un total de 12. Por lo tanto, la respuesta a este problema es que Yanara realizó 12 tiros al arco. Veamos el tercer y último problema. Si se aplica un 12% de descuento a un artículo que vale 5.400, ¿cuál será el precio final del artículo? Clasifiquemos los datos. Tenemos nuestra tablita. El primer dato que nos aparece es que hay un 12% de descuento. Eso corresponde a los porcentajes y corresponde a solo una parte. Como hablamos de porcentaje, ¿cierto? También vamos a tener un todo que representa un 100%, que es el dato implícito. Luego tenemos los 5.400, que corresponden a un número y corresponden a un todo, ¿ya? Puesto que es el valor inicial del artículo. Luego me preguntan por el precio final. Sin embargo, con esta resolución no voy a llegar directamente al precio final, ya que el valor de descuento no es lo mismo que el precio final. Lo que yo voy a obtener con esta tablita es el equivalente al 12% de 5.400. Por lo tanto, después tendría que realizar una sustracción de este valor al precio inicial del artículo. Bien. Entonces, vemos qué datos podemos multiplicar de forma cruzada. Y como se observa en la tablita, solo podemos multiplicar el 5.400 por 12. Y luego, el tercer dato que queda solito es el que va a dividir. En este caso, el 100. Resolvemos. 5.400 por 12 me da un total de 64.800 y la división en 100. Utilizamos la estrategia de los ceros, eliminar un cero del dividendo y un cero del divisor. Podemos eliminar otro más y nos queda 648 dividido en 1, que es igual a 648, ya que el 1 cabe 648 veces en ese número. Pero aquí solo obtuve el valor del descuento, por lo tanto debemos realizar una operación adicional que consiste en restar el valor que tenía inicialmente a este descuento para saber cuál sería el precio final del artículo. Entonces, 5.400 menos 648 me da un total de 4.752 pesos y ese sería el precio final del artículo. También tenemos otra forma de resolver este problema, que lo veremos a continuación. Si clasificamos los datos en esta tablita, vemos que hay un 12% de descuento, ¿cierto? Como ya conocemos el problema y sabemos que debemos calcular cuál sería el precio final del artículo, yo puedo deducir que el artículo final va a ser de un 88% del valor inicial, ¿cierto? Ya que si le descuento un 12% a ese 100% me queda un 88%. Y ahí puedo resolver directamente este problema. Tenemos el 88% que va a ser el correspondiente al precio final del artículo. Luego tenemos el 100%, ya que hablamos de porcentaje, y ese es el dato que tenemos de forma implícita. Y por último tenemos los 5.400 pesos, que es el valor inicial que corresponde al todo en la parte de los números. Y la incógnita que va a ser de cuánto nos va a quedar el precio final. Realizamos el segundo paso, que es la multiplicación cruzada, y multiplicamos 5.400 por 88. Y el tercer dato que nos queda solito es el que va a dividir, que en este caso es el 100. 5.400 por 88 me da un total de 475.200 y mantengo la división en 100. Utilizamos la regla de los ceros, eliminamos estos dos, podemos volver a eliminar un cero del dividendo y otro del divisor y nos queda un total de 4.752 dividido en 1, que es equivalente al mismo número,
4.752. Y ese sería el precio final del artículo. Como pueden ver, es igual al primer método que realizamos, solo que en el anterior tuvimos que realizar una sustracción para llegar al resultado. Ese ha sido el video de hoy, espero que hayan logrado entender. Les dejo un cariñoso saludo. Nos vemos.